Entonces, si recuerdan, la última clase sincrónica estuvimos viendo la cuestión del movimiento. Hicimos una introducción a las nociones de acto y de potencia y nos habíamos metido un poco más en detalle respecto de lo que llamábamos los cambios accidentales. Entonces estuvimos abordando esta noción de sustancia y la noción de accidente. Si volvemos a ver el módulo 2, perdón, la unidad 2 del módulo 1, mm, lo que vamos a ver hoy es uno de los accidentes concretos, que es el tema de la cantidad. ¿Se acuerdan que habíamos puesto las 10 categorías, la sustancia y los 9 modos accidentales diferentes que podíamos obtener de acuerdo al posicionamiento de Aristóteles? Y el primero de esos accidentes que aparecía en la filmina era la cantidad. Entonces, hoy vamos a abordar con un poquito más de detenimiento el tema de la cantidad. La próxima clase sincrónica vamos a abordar el tema de las cualidades, que aparece en el punto 2.6, el problema de las cualidades, y con eso estaríamos completando la unidad 2. Entonces, me parece que un modo de acceder a esta cuestión sobre el modo de ser accidental que llamamos cantidad, es a través de la experiencia del cambio local. O sea, ¿por qué hablar de que los seres naturales poseen un modo de ser que llamamos cantidad? Bueno, para poder acceder a ese conocimiento, podemos partir de la experiencia del cambio local, ¿no? Cuando un cuerpo está en un lugar y luego de una traslación ocupa otro lugar, lo que decimos es que previamente a ocupar ese segundo lugar estaba ocupando un lugar, o acá les pongo espacio. Después vamos a ver que el lugar y espacio no es exactamente lo mismo, pero bueno, en el lenguaje coloquial decimos, bueno, si esto se movió es porque antes estaba ocupando un espacio, y si estaba ocupando un espacio significa que eso posee unas ciertas dimensiones, y si posee unas ciertas dimensiones, decimos que posee cantidad. O sea que fíjense, hay como dos caminos, ¿no? Vuelvo a la definición esa de filosofía como el conocimiento del ser a través de las causas primeras o últimas. Acá estaríamos yendo a conocer la causa última, ¿no? Partimos de que hay un movimiento local, por lo tanto nos remitimos a la causa. Si hay un cambio de lugar es porque ese ente estaba ocupando un lugar. Si estaba ocupando un lugar, ¿cuál es la causa de que ocupe un lugar? Bueno, tiene unas ciertas dimensiones. Y si tiene unas ciertas dimensiones es porque posee un modo de ser que tiene como efecto el que tenga esas dimensiones y por lo tanto que ocupe un lugar y por lo tanto que pueda después cambiar ese lugar. Entonces fíjense que desde el punto de vista de la experiencia lo que estamos buscando es la causa primera que explica que haya un cambio local. Desde el punto de vista del orden del ser, claro, lo primero que existe es la cantidad. Lo primero, no en un sentido, hay como dos modos de entender lo primero o lo anterior y lo secundario o lo posterior. Fíjense que el modo más coloquial es el temporal, ¿no? Primero tengo que preparar la comida para después poder sentarme a comer, ¿no? O sea, primero en el tiempo tengo que preparar, si no tengo la comida preparada no puedo sentarme a comer, con lo cual en el tiempo hay primero una acción y después otra. No se pueden dar simultáneamente, lleva tiempo. Sin embargo, también se puede hablar de anterioridad y posterioridad respecto de ya no el tiempo, sino respecto de la naturaleza de las cosas. Estuvimos viendo la clase pasada las nociones de sustancia y accidente, y decíamos que la sustancia es
aquello que existe por sí, mientras que el accidente es aquello que existe en otro. Claro, ese existir en otro, ese inherir del accidente en una sustancia, decíamos, el blanco no puede existir separado de las sustancias. El blanco, la temperatura existe en las sustancias. Por lo tanto, em, podríamos decir que hay una anterioridad de naturaleza en la sustancia respecto del accidente. Los accidentes son posteriores en esa prioridad de naturaleza. Posteriores, ¿por qué? Porque sin la existencia de una sustancia, ellos no podrían existir. Mientras que la sustancia puede seguir existiendo, ya tenga unos accidentes o tenga otros. Hablábamos del aumento de temperatura en el agua, o bueno, podríamos pensar también el movimiento del reloj, ¿no? La arena que está en un lugar, después está en otro, etc. Entonces, les pongo otro ejemplo, ¿no? Uno enciende una vela, tiene un fuego, que ese fuego da luz y da calor. La luz y el calor pueden aumentar o pueden disminuir en la medida en que ese fuego crezca o disminuya. Ahora, el fuego, a lo largo de todos esos cambios, de aumento, de disminución de la luz y del calor, siempre sigue siendo fuego, pero hay un cambio en los accidentes, ¿no? Ahí de nuevo vemos esa prioridad de naturaleza de la sustancia respecto de los accidentes. Es decir, el accidente depende de la sustancia. Y ahí es donde se ve que el accidente es posterior a la sustancia, mientras que la sustancia no depende del accidente para ser eso que es. Con lo cual, si queremos indagar un poquito más qué es la cantidad, tenemos que partir de esa experiencia del cambio local. En el orden del ser, la cantidad es lo primero. En el orden del conocer, la cantidad es lo último que llegamos a conocer para poder darnos cuenta de que efectivamente, o para poder dar una explicación del cambio local, ¿no? Por eso, bueno, en nuestro idioma suena un poco a trabalengua, ¿no? Pero decimos que hablamos de los entes naturales en cuanto. O sea, en la medida en que poseen cantidad. En cuánto. Ese segundo cuánto es la cantidad, ¿no? Como modo de ser accidental. Vamos a ver que puede cambiar, puede aumentar o disminuir. Esto se ve clarísimamente en los seres vivos. Y sin embargo, seguir siendo eso que es, ¿no? Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿por qué decimos que algo es cuánto? Es decir, que posee cantidad. Bueno, fíjense lo que dice Aristóteles en el libro de la Metafísica, en el libro quinto, que está ahí con números romanos. Esto es libro quinto, capítulo 13. Si ustedes em, ojean un poquito el libro quinto de la Metafísica, van a ver que es una especie de glosario aristotélico, ¿sí? En ese capítulo 5, él lo que va a ir haciendo es definiendo la noción de sustancia, ¿sí? La noción de causa, y en un momento va a definir la noción de cantidad. Bueno, en realidad no va a definir la noción de cantidad porque no se puede definir, va a decir, ¿no? Sino que se puede hacer una descripción. Seguramente en lógica van a estudiar en algún momento cómo hay que definir un término. Y ahí va a aparecer esta idea de que para definir un término necesitamos, por un lado, el género próximo y la diferencia específica. Bueno, acá Aristóteles está hablando de 10 géneros supremos, es decir, no podemos recurrir a algo anterior a ellos para poder definirlos. Por eso, fíjense que en este breve texto que yo les pongo de la metafísica, él lo que va a hacer más que una definición es una descripción. Cuando hablamos del ser humano como animal racional, estamos poniendo el género próximo, animal, y la diferencia específica, racional. El género próximo es el conjunto más pequeño dentro del cual yo encuentro lo que quiero definir, o sea, el ser humano, y la diferencia específica es aquella propiedad que poseen todos y cada uno de esos seres que yo quiero definir.
Entonces, animal, o sea, obviamente puedo decir que el ser humano es un ser viviente, puedo decir que es un ser que existe, claro, pero esos conjuntos son mucho más amplios que hablar de animal, ¿no? De un ser viviente que además siente. Con lo cual, el conjunto más pequeño es el de animal, pero la diferencia específica, es decir, aquella propiedad que tienen todos y solo los seres humanos y no poseen los demás animales, es la racionalidad. Bueno, obviamente esa definición se puede poner en discusión, pero para que solamente tengamos un ejemplo de género próximo y diferencia específica, ¿no? Claro, sustancia y accidente son los géneros supremos. ¿Por qué? Porque en el fondo, si vos sos un ente, sos o sustancia o sos accidente. Con lo cual, no podemos recurrir a algo anterior a partir de lo cual poder definir esos modos de ser. Son primeros. Entonces dice Aristóteles sobre la cantidad haciendo esta descripción, ¿no? Dice, se dice que posee cantidad lo que es divisible en partes internas, cada una de las cuales, sean dos o más de dos, son por naturaleza algo uno y algo determinado. O sea que, cuando algo posee cantidad, dice Aristóteles, bueno, decimos que algo posee cantidad porque es divisible. Claro, si es divisible, es que posee partes. Entonces, cuando yo divido esas partes, podríamos decir que quedan separadas unas de otras. Pero en la medida en que esas partes no queden separadas unas de otras, podemos decir que esa entidad es divisible, o sea, tiene la potencia, utilizando los conceptos que vimos en la clase pasada, tiene esa capacidad de poder dividirse. Em, por eso les pongo ahí en la filmina, ¿no? Divisibilidad interna. Hoy, si yo tengo un trozo de madera, obviamente puedo con un hacha cortar ese trozo de madera. Pero uno también podría decir, bueno, ese trozo de madera se cayó del árbol, ¿no? Es una rama que se cayó del árbol, se dividió, o sea, es algo distinto respecto del árbol. No era algo distinto cuando formaba parte del árbol, pero ahora sí. Por eso se habla de divisibilidad interna de esa, en este caso, de esa rama del árbol, ¿no? No divisibilidad externa, que obviamente también está existiendo ahí, ¿no? Cuando la rama se cae. Eso lo vamos a ver en un momentito. Les pongo ahí en latín, ¿no? O sea, todo ser cuanto, que posee cantidad, está formado de partes. Eso se expresa en latín ordo partium in toto. Es decir, el orden de las partes en el todo. Ese todo, la rama del árbol, en el fondo es un todo compuesto por partes que están ordenadas. Están ordenadas de tal manera que componen una entidad total. Vamos a ver ahora en un momentito que hay otros tipos de todos que no tienen este tipo de orden de las partes entre sí, formando una unidad sustancial, ¿sí? Sustancial. Porque acá estamos hablando de entes que poseen cantidad. Pero vamos a ver que, les adelanto el ejemplo, una pila de piedras, bueno, también podríamos verlo como un todo, pero que no es un todo sustancial. ¿Qué pasaría? Haciendo una hipótesis, ¿no? Bueno, Aristóteles nos dice que los seres naturales poseen cantidad, tienen partes, por eso es divisible, y esas partes tienen una unidad específica. ¿Qué pasaría si no tuvieran partes? Bueno, si no tuvieran partes, serían un punto, ¿no? En matemática, cuando el profesor intenta explicar la recta, ¿no? Como sucesión infinita de puntos. Y claro, uno empieza en ese segundo grado de abstracción, ¿no? A considerar la cantidad en sí misma. Claro, tiene un problema con la noción de punto, ¿no? Porque uno a veces punto lo entiende como algo físico, ¿no? Como el puntito que vos haces ahí dentro del cuadradito de la hoja de matemáticas, digamos, y claro, ese punto es como es físico, posee cantidad, ¿no? Es una cantidad de tinta que hay ahí en el papel,
y que es divisible. Pero el profesor te dice, no, en realidad el punto es indivisible. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puede existir algo que no sea divisible? Bueno, la noción de punto, justamente, tiene esta cuestión, ¿no? De que en matemática la noción de punto es aquello que por sí mismo es indivisible, no posee partes. O sea, sería el elemento primero, por decirlo así, eh, eh, constitutivo de aquellas cosas que sí tienen partes, como por ejemplo la recta. Claro, si trasladamos estas nociones hacia el mundo físico, bueno, si esa rama que se cayó del árbol no tiene partes internas, no es divisible, entonces sería un punto matemático. Evidentemente, los seres naturales no son puntos matemáticos, sino que son seres físicos que se pueden dividir. Consecuencia de esto es que poseen dimensiones espaciales. Si ustedes van al texto de Aristóteles y siguen leyendo un poquito más, yo puse la primera parte, si siguen leyendo un poco más, van a ver que Aristóteles hace alusión a esto. En el fondo, todos los seres que poseen cantidad tienen como consecuencia de poseer cantidad unas dimensiones extensivas o espaciales, por eso ocupan un espacio. Con lo cual, podemos, no sé si concluir, pero una conclusión parcial, decir que la cantidad es un modo de ser real, es algo real de la sustancia, no es algo ideal como es un punto en la matemática. Por lo tanto, es distinto de la sustancia, además de ser real. ¿Por qué es distinto? Porque, decíamos, es un modo de ser accidental, puede cambiar la cantidad, esas dimensiones espaciales pueden modificarse sin que la sustancia deje de ser lo que es. La planta que crecía, que empezamos analizando la clase pasada, ¿no? Esa planta que va creciendo, va aumentando su cantidad, va aumentando sus dimensiones espaciales, va ocupando más espacio, y sin embargo sigue siendo lo que es, con lo cual la cantidad es un modo de ser real, como todos los accidentes son modos de ser reales. Acá por real me refiero a eh, distinto, contrario a mental, ¿no? A mental. No es producto de nuestra mente, sino que es algo que posee la sustancia misma. Y lo posee además como un ser accidental. Si se acuerdan, la clase pasada en la filmina, cuando veíamos los 9 accidentes, habíamos hecho como 3 grupos. El grupo de los accidentes que llamábamos intrínsecos, el grupo de los accidentes que llamábamos extrínsecos, y el grupo de los accidentes que en parte son extrínsecos y en parte intrínsecos. ¿Qué significa esto? Que bueno, son modos de ser que dicen algo de la sustancia respecto de sí misma, eso significa intrínsecos, o respecto de otro, eso significa extrínseco. Poníamos el ejemplo del lugar, ¿no? Cuando decimos que la rama está debajo del árbol, estamos indicando el lugar de la rama, pero para indicar el lugar de la rama tenemos que hacer referencia al árbol. O sea, y ahí es donde se ve que es el lugar un modo de ser de la rama es la que está en un lugar, pero para poder determinar ese modo de ser tenemos que referirnos a otro. Con lo cual ese referirse a otro implica que ese accidente, o es lo que nosotros llamamos acá, extrínseco. Ahora, cuando hablamos de la cantidad no sucede esto. Para decir que algo posee unas ciertas dimensiones espaciales, que posee una cantidad o que posee más cantidad, no hace falta referirnos a otro, porque estamos refiriéndonos a la sustancia respecto de sí misma. Cuando decimos que aumentó, estamos diciendo que cambió su accidente respecto del accidente que tenía antes. Es decir, no hace falta la referencia a otro accidente, a otra entidad,
para poder definir o para poder determinar la cantidad que tiene un ente natural, ¿no? Y vamos a ver que es el primero de los accidentes. De nuevo, primero acá significa no en el tiempo, sino respecto de la naturaleza. Recién decíamos, la experiencia del cambio local nos da a conocer la cantidad. Es decir, sin cantidad no podríamos conocer el cambio local o del lugar. Con lo cual, el accidente del lugar depende, de alguna manera, de la cantidad. O sea, ¿por qué hay cambio de lugar? Y bueno, porque se estaba ocupando un espacio. ¿Y por qué se estaba ocupando un espacio? Porque hay cantidad. Fíjense que este modo de razonar nos lleva a ver una especie de anterioridad, de prioridad, no temporal, no que primero hay cantidad y después en el tiempo, ¿no? En el primer instante se tiene cantidad y en un instante posterior se ocupa un espacio. No está queriendo decir eso, ¿no? La idea de primer accidente, sino que hay una especie de dependencia. Fíjense, el color de algo, de una superficie. Claro, pensar una superficie, o mejor dicho, un color, ¿no? Pensar un color, el blanco, que no esté sobre una superficie, es como raro, ¿no? Es como que no podemos imaginarnos un color que no esté en una superficie. Es como que esa superficie en la cual se encuentra el color es necesario para poder entender, para poder pensar el color mismo o la temperatura. Si yo pienso en la temperatura que no esté en alguna cantidad de agua, bueno, es como casi absurdo, es como pensar la temperatura en abstracto, es decir, pensar la temperatura misma y ya pierdo una temperatura concreta, que eso es el accidente, ¿no? Como modo de ser real. La estoy pensando como un modo de ser ideal, o sea, como una idea en mi mente. Con lo cual, vamos a ver que la cantidad es el primer accidente en este sentido. Todos los demás accidentes, las cualidades, las relaciones, el lugar, el tiempo, todos los demás accidentes inhieren, existen en una sustancia a través de, gracias a que esa sustancia posee cantidad. Esa sería la idea. Insisto, no es que primero en un instante tiene cantidad y después una cualidad, sino que en realidad se da simultáneamente, pero hay una anterioridad o prioridad de naturaleza de la cantidad respecto de los demás accidentes, que dependen para poder inherir, para poder perfeccionar, para poder dar ese modo de ser accidental, ¿no? Como puede ser una cualidad o una relación a la sustancia, a través de la cantidad. Bueno, hago una breve pausita para ver si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna cuestión que quieran plantear antes de seguir avanzando. Eh, tengo una duda ahí. Sí. ¿Se me escucha? Sí. Sí, perfecto. Sí, buenísimo. O sea que, a ver, la sustancia de por sí posee intrínsecamente o inherentemente, la cantidad, digamos. Ya de por sí la sustancia tiene una cantidad. Sí. O En sea, los ya seres, posee ese accidente de por sí. claro, en los seres naturales, todos los seres naturales son seres que poseen una cantidad, ¿no? No hay primero una sustancia sin cantidad y después reciben la cantidad. Pensalo desde los seres vivos, ¿no? Seres vivos sexuados que necesitan diferentes gametos para poder constituirse como entidades, ¿no? Hay una cantidad previa, o sea, hay entidades previas que serían esos gametos y que esa cantidad previa de alguna manera se traslada a la nueva entidad, ¿no? Ok. Una consulta, ¿puede ser? Sí, dale. ¿En dónde recomienda leer este tema de los accidentes y de las sustancias? Porque en Artigas yo un poco lo encontré en la parte de dinamismo natural, pero tal vez no está sistematizado como lo está explicando usted.
¿Hay algún manual al que podamos referir para este tema particular? Entonces, en el manual de Artigas, déjame que voy a decirles específicamente, está el tema de la cantidad, ¿sí? Tratado específicamente, también está el tema de la cualidad, tratado específicamente, y ya mismo les digo en el capítulo en que está esto. Creo que entre el 2 y el 3, que se habla de la naturaleza de las entidades naturales y del dinamismo, ¿no? ¿Puede ser que esté ahí? Pero bueno, no sé. O en la segunda parte, las dimensiones cuantitativas. Entonces, claro, esto es capítulo, déjame ir al índice. Sí, capítulo 6 de la segunda parte. Entonces, de la primera, en la segunda parte, efectivamente, segunda parte, el primer capítulo 6 habla de las dimensiones cuantitativas y el capítulo 8 de esa segunda parte habla de los aspectos cualitativos. Eso es lo que vamos a ver. Así que ahí está todo bien sistematizado. Perfecto, no había llegado al 8 y pensé que no seguía con el tema. Gracias, buenísimo. Claro, en el medio queda, en el capítulo 7, espacio y tiempo, pero lo vamos a ver después. En Claro, otra. me saltó espacio y tiempo y pensé que Sí. me había faltado la parte de cuantitativa. Listo, perfecto. Gracias. Todo esto igual está en capítulo 5 de Metafísica, ¿no? También. Claro, en el capítulo 5 de la metafísica está la descripción que hace Aristóteles, ¿no? De estos modos de ser. Obviamente en Artigas recoge ideas de otros autores, eh, hace también, por eso me llama la atención, ahora no me he dado cuenta de eso, ¿no? Que en el medio pone la cuestión del espacio antes de las cualidades, porque es muy interesante un apartadito que tiene en cómo se da el entrelazamiento entre lo cuantitativo y lo cualitativo, que eso es un tema interesante. Sí, Benjamín. Sí, profesor, disculpe, justo con el tema de la bibliografía. En el PDF que usted nos cargó, al final recomienda algunas lecturas, entre ellas está el de Milán Puelles, si no me equivoco, ¿puede ser? Sí. Sí, yo fui al libro, la verdad es que para entender está buenísimo, es bastante extenso. Mi pregunta es si a los fines de, siendo que estamos a 20 días de rendir, si hay una bibliografía que usted diga, bueno, estudienlo de acá, los propósitos, después para ahondar, sí, ni hablar, que el libro está buenísimo, pero por ahí como para algo más concreto, o no, sale de ahí. No, la bibliografía básica es el manual de Artigas. Yo te diría, Perfecto. primero vayan a la cuestión de Artigas y después, claro, van profundizando con, por ejemplo, Millán Puelles. Yo les subí, alguien me había hecho pregunta, no sé si en esta comisión, pero me habían hecho la pregunta por el tema de las páginas, porque no encontraba las páginas porque yo había puesto otra edición. Les subí, hoy les habilité un textito de Millán Puelles sobre la cantidad directamente ahí en la unidad 2, digamos, ¿no? Y después lo voy a habilitar otro sobre el tema de las cualidades. Pero bueno, sí, Artigas es la base, Perfecto, gracias. que me parece que se entiende, ¿no, Benjamín? ¿Cómo lo ves? Sí, sí, sí. Igual a mí me pasó en Millán Polle que lo empecé a leer y es fantástico. La verdad escribe, es muy claro, es muy explícito y a mí me sirvió además como para entender conceptos de base de filosofía de la naturaleza que por ahí en las primeras clases es muy, muy, muy didáctico, Sí, pero por ahí se extiende bastante. A ver, lo terminas de leer y sentís que yo sentí como me llegué conceptos, pero digo, a los fines por ahí de algo más ajustado a los tiempos, sí, claro, claro. tomo Artigas de base. Listo. Bien, perfecto. Bueno, no sé, ¿algo más? Sí, a mí la introducción, no sé si está bien, pero la introducción de Reale de Aristóteles me pareció muy clara, la parte de física que habla él. Y trata Vos, estos temas.
Vos me habías escrito, ¿no? Con el tema de si había algo para el libro de la física. Claro, claro, claro. Y yo al final conseguí el libro este de Reale sobre introducción a Aristóteles y tiene un apartado que habla sobre física y es bastante claro, como para introducirse. Después, obviamente, habría que continuar con Artigas, ¿no? Me Claro. parece. Bien, genial. Después lo puedo subir eso a la biblioteca. Creo que lo tengo, el librito ese de Reale. Bueno, bien. Avanzo un poquito entonces. Recién hablaba de diferentes todos, ¿no? Se puede entender todo de diferentes maneras. Entonces, analizando en concreto la cantidad, eh, digamos, esto se puede ver desde este lugar, ¿no? Hay diferentes modos de entender la cantidad o hay diferentes especies de cantidad. Hablamos de cantidad continua cuando el término de una parte es el comienzo de la otra. Voy a volver sobre esto después, ¿sí? Porque se va a entender mejor una vez que veamos las otras especies que son más sencillas. Fíjense, cantidad discreta o discontinua es cuando el término de una parte dista del término de la otra. Fíjense la imagen que yo les pongo de la derecha del todo, ¿sí? Hay un montón de piedritas. Podríamos decir que el término, o sea, la última partecita de una piedra dista, o sea, está a una distancia, hay un salto, por decirlo así, de espacial, ¿no? Entre la última parte de una piedra y la inmediatamente parte siguiente de la otra piedra, ¿no? Eso significa que hay una cantidad discreta o discontinua de piedras, ¿sí? Uno podría decir, bueno, esas son todas piedras, es un todo de piedras, claro, pero entre una piedra y la otra piedra hay un salto espacial, por lo tanto, es una cantidad discreta. Por otro lado, el tercero, la cantidad contigua. ¿Qué significa contigua? Que cuando termina una parte, esa última parte de la piedra o de la piedra o cualquier otra entidad, está en contacto directo con la primera parte de la siguiente, que obviamente en el ejemplo sería la imagen de la izquierda del todo, ¿no? El montículo de piedras. Bueno, es verdad que hay una piedra, la que está abajo de todo, no, dista respecto de la que está arriba de todo, sí, obviamente, pero acá estamos tomando el todo, que sería la pila de piedras o el cúmulo de piedras, ¿no? Si lo tomamos como un todo, podríamos decir que estamos hablando de una cantidad contigua, ¿sí? Está en contacto directo una piedra respecto de la otra. Ese contacto directo implica que hay dos piedras. Fíjense, en todos estos casos, esas piedras son divisibles, el todo es divisible, ¿no? Porque yo puedo de ese montículo de piedras sacar algunas y poner otras, y el montículo sigue siendo el montículo. Eh, pero claro, cuando hablamos del accidente cantidad, no nos referimos ni a la cantidad discreta ni a la cantidad contigua, sino a la cantidad continua, ¿no? De continuidad. Fíjense, la idea de que cuando termina una parte, ese término de esa parte es el comienzo de la otra, implica esa continuidad, o sea, no hay un salto ni tampoco hay un contacto, ¿no? Donde termina una y empieza la otra, sino que el término de la una ya es el comienzo de la otra, y ahí es donde se ve esa continuidad. El ejemplo sería la piedra del medio, ¿no? Que tenemos una unidad en donde hay un montón de partes, pero que esas partes están de alguna manera indiferenciadas en el todo porque justamente poseen esa continuidad. Cuando yo separo la piedra, la rompo al medio y tengo dos piedras, ahí ya hay unas partes, ¿no? Que quedaron distantes, o sea, intento recomponer, son contiguas una a la otra, pero tengo dos piedras, ¿no?
Entonces, ahí ya te dejo, Facundo. Cuando hablamos de la accidente cantidad, no nos referimos ni a la discreta ni a la contigua, sino a la cantidad continua. Esto también se va a poder aplicar a el tiempo. El tiempo es un continuo, ¿sí? Nosotros mentalmente separamos el tiempo. Decimos un día, un año, una hora, pero en realidad el tiempo es algo que se da de manera continua. La separación, esa digresión que hacemos es una cuestión meramente mental, ideal. Facundo. Iba a preguntar sobre el tiempo y usted lo explicó, pero también a marcar que qué buena la imagen de esa piedra, que debe ser tipo una piedra pómez, en el hecho de que tiene agujeros, como un queso, como una vasija, y que eso sea continuo, está buenísimo para ver el todo circundante con sus espacios de aire como también un gran todo, ¿no? O sea, al tener espacios huecos la piedra y ser continua, es muy relacionable con el todo circundante, ¿no? Donde lo que tomamos como distancia en realidad es parte de un todo igual que los huecos de la piedra pómez. Claro, 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 está bien, está muy bien. Si volvemos al ejemplo de la molécula de agua, ¿no? Esos tres átomos que están formando la molécula de agua también están de manera continua relacionados entre sí. Por más que podamos, mediante un proceso, separarlos, la molécula es una unidad, va a decir Aristóteles, una unidad sustancial. Después, la unidad 3 vamos a meternos con el análisis de la sustancia, al interior de la sustancia, pero por ahora podremos decir que hay una unidad sustancial. Fíjense que la noción de unidad es también una noción análoga, porque yo puedo decir que tengo un montículo de piedras, ¿sí? Que es diferente al montículo de piedras que tiene el vecino. ¿Sí? Ponerle que los dos están en obra, entonces yo tengo mi montículo y no quiero que el vecino me robe mis piedras, ¿no? Yo tengo mi montículo, él tiene el suyo. Bueno, son dos montículos distintos, pero esa unidad, o sea, nosotros utilizamos un término, montículo o pila, que parece darle una unidad en el fondo, un montón de sustancias, que son los ladrillos o las piedras que están unos encima de los otros. Con lo cual, el punto es que la noción de unidad y por lo tanto la noción de orden son análogas. Y el analogado primario, o sea, el modelo a partir del cual todas las demás unidades o todos los demás órdenes se toman, es a partir de la unidad del orden de la sustancia. Acuérdense, la sustancia es aquello que existe por sí, con lo cual es lo que tiene más fuerza, es la entidad perfecta, va a decir Aristóteles. Y es más, si consideramos todos los seres naturales, el ser vivo, para Aristóteles, es la sustancia más perfecta de todas, justamente porque, fíjense que el alimentarse implica algo inorgánico que pasa a ser orgánico, pasa a ser de la misma entidad que existía antes, toma eso inorgánico y lo transforma en sí mismo, en una parte, pero es una parte que no, yo como una manzana y no queda la manzana, ¿no? Como una parte dentro de mí, sino que empieza a ser parte de mí. Entonces, por eso es la unidad más perfecta de todas, ¿no? Para Aristóteles, la de los seres vivos. Entonces, esto es importante, este término, unidad sustancial. Acá lo que vemos es que los seres que poseen cantidad, o sea, las sustancias que son cuánto, tienen esas partes al interior, pero indiferenciadas, de tal manera que son continuas, poseen una unidad que es más fuerte que la unidad del mero montículo. Acá se plantea una pregunta que es la siguiente. Bueno, ok, sabemos que todos los cuerpos tienen partes. Esta expresión partes, extra partes, es una expresión latina que significa que unas partes son distintas de las otras.
en realidad nos damos cuenta de que son distintas una vez que las separamos, que las dividimos en acto, pero acá fíjense que estamos hablando de que eso que posee cantidad es divisible. Entonces, bueno, ok, ¿qué pasa si yo entro a dividir la rama del árbol que cayó? Porque era muy grande, no la puedo meter en casa, entonces lo que empiezo a hacer es dividirlas, ¿no? Claro, si yo la parto a la mitad, tengo dos trozos de madera, y si agarro uno de esos trozos y lo parto de nuevo a la mitad, tengo otros dos trozos más, ahora tengo cuatro, y puedo agarrar esos trozos y volverlos a dividir. Entonces la pregunta es, ¿puede esto darse de manera indefinida? ¿De manera infinita? Claro, ¿cuál es el problema que tiene esta pregunta? El problema es que si yo puedo dividir infinitamente un trozo de madera, significa que ese trozo de madera está compuesto por infinitas partes. Con lo cual, si está compuesto por infinitas partes, entonces no es una entidad finita. Yo tengo el trozo de madera que digo, esto es finito, ¿no? Empieza acá, termina acá, pesa esto. Ahora, si yo lo entro a dividir, ahora, si yo llego, por otro lado, ¿no? Si yo llego a un momento en donde tengo un trocito de madera recontra hiper mega pequeño, que no lo puedo dividir, entonces significa que eso no tiene partes. Si no tiene partes, entonces es un punto. Entonces, mi rama del árbol en realidad está compuesta por puntos, como una recta, digamos, ¿no? Con lo cual, si está compuesta por puntos, no es algo que sea extenso. No sé si se entiende la cuestión. Lo vuelvo a decir. Se cae el trozo de madera, yo lo entro a dividir, ¿no? Si lo entro a dividir, la pregunta es, ¿hasta cuándo puedo dividir un trozo de madera? Digo trozo de madera por decir algo, ¿no? Si eso lo puedo hacer infinitamente, entonces un trozo de madera que es finito tiene infinitas partes. Ahora, si yo no lo puedo hacer infinitamente, tendría que llegar a unos últimos trocitos de madera que no puedo dividir, y si no lo puedo dividir, significa que, o sea, si no es divisible, significa que no tiene cantidad. Y si cada uno de esos trocitos no tienen cantidad, ¿cómo pueden estar formando una rama de madera que es un ser que tiene cantidad? Ese es un poco el planteo que genera la pregunta por la división indefinida de una entidad que posee cantidad. ¿Cómo responder esto? Bueno, el modo de responder esto es que em, obviamente no podemos equiparar la divisibilidad potencial con la división actual de una entidad. O sea, cuando yo tengo el trozo de madera, ese trozo de madera decimos que potencialmente es divisible, no significa que esté dividido. O sea, las partes se encuentran ahí, fíjense, yo les pongo en potencia respecto de la división. Están en acto respecto del todo, perdón, porque ese todo justamente está compuesto de partes, por eso es divisible. O sea, las partes están ahí, están en acto. Acuérdense de las nociones de acto y de potencia que estuvimos tratando, ¿no? El acto era la determinación de una entidad. Con lo cual, decir que las partes están en acto significa decir que esa rama es un compuesto, no es un punto. Es algo que está compuesto por diferentes elementos, en acto. Ahora, esas partes se encuentran en potencia respecto de la división. ¿Por qué? Porque justamente están formando una continuidad que es la sustancia en su totalidad. Es un todo actual, es un todo, aunque esté formado por partes. Entonces, si es un ser que posee cantidad, es divisible potencialmente. Esto no implica que pueda dividirse efectivamente, o sea, actualmente, infinitamente. De nuevo,
Que posea cantidad significa que es divisible, eso no implica que pueda efectivamente dividirse en acto infinitamente. Voy a pasar a otra característica de la cantidad. No sé si quieren pregunta, comentario, hago una breve pausita. Bueno, avanzo un poco más. Decíamos que la cantidad es el primero de los accidentes. Entonces, esto es lo que se suele llamar también de otra manera, o mejor dicho, como es el primero de los accidentes, si yo tomo al accidente como causa respecto de la misma sustancia, porque dijimos que los accidentes inhieren, existen en la sustancia, por lo tanto, si yo me pregunto que el accidente, digamos, ¿cuál es el efecto que produce el accidente, ese modo de ser en la sustancia? Lo que me voy a estar preguntando es por los efectos formales de la cantidad en la sustancia que posee esa cantidad. ¿Por qué efecto formal? Bueno, efecto formal, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero hay diferentes modos de causar algo. Usualmente nosotros por causa entendemos el producir algo, ¿no? Entonces, el artista que pinta un cuadro, ¿no? Produjo una obra de arte, decimos. O el carpintero que hizo la mesa, bueno, produjo la mesa. O tenés que hacer un informe para presentar a fin de mes, entonces escribís el informe, ¿no? Son la causa por la cual el informe pudo presentarse. Ahora, ese no es, vamos a ver más adelante con más detalle, que esa no es la única causa que podemos analizar cuando analizamos un efecto, es decir, que hay otro tipo de causalidad, hay otros modos de causalidad. Porque vos para hacer el informe necesitas, por ejemplo, o para presentar el informe, necesitas hojas. Con lo cual, si vos necesitas hojas, se ve que el informe, vos no sos la única causa de ese informe, sino que las hojas en las cuales está puesto el informe, de alguna manera también son parte de ese efecto, ¿no? Fíjense que en este caso las hojas serían algo material, o sea, es la materia a partir de la cual se puede presentar el informe, pero toda la información que hay en ese informe claramente no es algo material. Con lo cual, acá lo que podemos ver es que hay diferentes tipos de causalidades. Ahora, los accidentes, como modos de ser, poseen una causalidad que llamamos en filosofía formal. Em, ¿Por qué formal? Porque está dando una determinación específica. Está haciendo, en este caso la cantidad, que la sustancia posea unas ciertas y específicas dimensiones espaciales y no otras, y no cualquiera. Entonces está determinando, está dando una formalidad. En la filosofía, sobre todo aristotélica, la formalidad habla de determinación. Y fíjense, las formalidades tienen que ver con la actualidad o con el acto, porque dije recién, el acto es lo que determina. Bueno, esas determinaciones son formalidades.
dan forma, podríamos decir, forma no en el sentido de figura, sino que dan una determinación, un modo de ser específico. Y por otro lado estarían determinaciones que son materiales, que siempre la idea de la materialidad está asociada a la potencialidad, es decir, algo que puede ser determinado. En este caso, si analizamos ahora el accidente cantidad y la sustancia en la cual iniere el accidente cantidad, la sustancia sería la materia, lo a determinar, y la cantidad como elemento de determinación formal, accidental, está inhiriendo, está haciendo que esa sustancia posea unas ciertas dimensiones cuantitativas. Por eso se habla de causalidad formal. Esa causalidad formal obviamente es intrínseca, esto ya lo dije mil veces. ¿Por qué? Porque está perfeccionando a la sustancia desde ella misma, no desde afuera. Vos cuando haces el informe que es el efecto, bueno, vos sos una causa extrínseca. El informe puede ser archivado, puede ser destruido y nada de eso te afecta a vos. Entonces, esas causas que son intrínsecas se encuentran en la sustancia y esto significa que no es algo realmente distinto de la sustancia. Por lo tanto, si la causa de esta determinación formal, de esta especificación, está en la sustancia y además está perfeccionando a la sustancia, el efecto, esa determinación, esa perfección que ejerce la cantidad como determinación sobre la sustancia, también se identifica con la sustancia. No es algo realmente distinto. Acá déjenme hacer una aclaración. Hay todas unas grandes discusiones sobre qué es lo que se suele llamar la distinción formal y la distinción real y la distinción mental, ¿sí? Son diferentes tipos de distinguir cosas, podríamos decir. En realidad la distinción que llamamos real es la que distingue efectivamente cosas, o sea, una piedra de otra piedra, una entidad respecto de otra entidad. Acá lo que se está queriendo decir es que el accidente que inhiere una sustancia no es una cosa distinta de la sustancia, sino que existe en la sustancia. Pensemos que el agua no puede no tener una temperatura, con lo cual la temperatura, como modo de ser accidental del agua, es algo que no se, sin ser, digamos, sin tener una identidad con el agua, porque la temperatura puede cambiar y el agua sigue siendo agua, sin estar totalmente identificada la temperatura con el agua. Sin embargo, como modo de ser accidental que existe en la sustancia, no es algo realmente distinto, no es una entidad totalmente separable, ¿sí? Realmente separable del agua. Por eso se habla de que la cantidad tiene ciertos efectos en la sustancia, efectos que llamamos formales, o sea, la sustancia por tener cantidad posee además ciertas características que son los efectos que la cantidad produce en esa sustancia. Ahora, vamos a ver que la cantidad produce un montón de efectos en la sustancia. La producción de todos esos efectos implica que hay uno que es primero, que es el fundamental, y que todos los demás, así como veíamos antes, ¿no? Que la cantidad es el primero de los accidentes, bueno, de todos los efectos que produce la cantidad, hay uno que es el fundamental, o debería ser el fundamental, y a partir de los cuales todos los demás se pueden entender. Bueno, antes de pasar a los diferentes efectos que puede tener la cantidad, no sé si se entiende esta idea de efecto formal y después vamos a ver el por qué primario. ¿Se entiende la idea de efecto formal? Bien, avanzo entonces. Florencia me habilita. Este,
Entonces, fíjense, vamos a ver este listado. Yo les pongo ahí dos con remarcado ahí con el rectángulo, pero por ahora no le demos importancia. Vamos a empezar desde abajo. No, empecemos desde arriba. Extensión a magnitud significa que hay unas partes, unas fuera de otras significa que son distintas de, fuera no en el sentido de separado, sino partes extra parte. Unas son distintas de las otras. Por eso son diferentes partes. Divisibilidad. O sea que puede ser dividido. Fíjense que hablar de extensión significa que hay diferentes partes. Hablar de divisibilidad significa que es divisible, o sea que esas partes pueden separarse. Mensurabilidad, o sea que puedes, por tener cantidad, ese ser natural puede ser medido. Numerabilidad, cantidad discreta, decíamos cuando se me cae la bolsa con las piedritas, decimos, ¿no? Numerabilidad, uy, ¿cuántas piedras tenés? Y a ver, fijémonos cuántas piedras había en la bolsa. Decís, hay 15. Fíjense que es distinto de pesar una piedra. La mensurabilidad es un efecto que tiene la cantidad, pero la numerabilidad es otro, ¿sí? Bueno, me salté el tema de la multitud, pero creo que se entiende, ¿no? La ubicación, ya lo dijimos antes, que tiene un lugar. La unilocación, es decir, que solo tiene un lugar, no puede estar en dos lugares distintos. Y la incompenetrabilidad, es decir, que no puede haber en un mismo lugar dos entes distintos, ¿no? Si analizamos todo este listado, claro, de alguna manera los dos primeros son mucho más fundamentales que todos los demás. Pensemos en el último, la incompenetrabilidad. No puede haber dos entes en un mismo lugar. Eso significa que está en un lugar, el ente que estoy considerando, ¿no? Y digo, en este lugar que está este ente no puede haber otro. Bueno, si no puede haber otro en ese lugar es porque está en un lugar. O sea que la ubicación, en cierto sentido, para yo poder entenderlo, es anterior a la incompenetrabilidad. Dale, Yarina. Bueno, varias preguntitas. Dale. Mensurabilidad sería que lo peso y numerabilidad que lo cuento. ¿Esa es la diferencia entre uno y otro? Claro, numerabilidad significa que yo puedo contar una piedra, otra piedra, otra piedra. Numerabilidad es que peso, puedo pesar cada piedra de acuerdo a un patrón, ¿sí? Entonces yo digo, esta piedra pesa 35 kilos. ¿Por qué? Porque hay un patrón que se ¿Y entonces establece. mensurabilidad qué sería? ¿El qué, perdón? Mensurabilidad qué sería. Mensurabilidad es pesar la piedra. Yo peso una piedra y digo que tiene 35 kilos, ¿sí? Ujú. ¿Por qué digo que tiene 35 kilos? Porque estoy teniendo en cuenta un peso que yo tomo, digamos, tomamos, ¿no? Por consenso. De hecho, viste, podemos hablar de libras en vez de kilos. O sea, que Ujú. son patrones consensuados. Y teniendo en cuenta esa medida consensuada, yo comparo una piedra. Ahora, cuando yo cuento las piedras que tengo en la bolsa, fíjate que ahí no estoy haciendo respecto de un patrón consensuado, sino Perfecto. respecto de la bolsa y respecto a unas piedras de otras piedras. O sea, ¿cuántas piedras tengo? Una, dos, tres, cuatro. O sea, una respecto de esa otra, que sería la segunda, respecto de otra más, que es la tercera, etc. Bien, perfecto. Siguiente pregunta. Tengo el lente o la piedra que es divisible. De un martillazo la rompo y ahora tengo dos piedras que pueden estar en dos locaciones diferentes porque actúan como dos entes. Sí, Entonces ahí ya la unilocación se refiere a cada ente por separado, ya no forman parte del mismo ente. sí, efectivamente. Perfecto. Como muy bien, Yarina, como vos dijiste, ya tengo dos piedras, no tengo más una sola. Y considerando cada una de esas dos piedras por separado, cada una se encuentra en un único lugar eh, y obviamente donde está una no puede estar la otra. Perfecto, gracias. No por nada. Una pequeña preguntita. Respecto a eso, el ente, en ese caso, ¿es tanto divisible como multiplicable a través de la división? Algo así.
porque sabemos que las piedras fueron antes parte de una piedra mayor y se fueron resquebrajando hasta tener tantas piedritas. Y si uno le pega el martillazo, el ente se divide pero multiplica porque pasan a ser dos entes distintos, algo así. Claro, estaba bien la observación. En realidad no es un mismo ente que se multiplica, sino que se multiplicaron las piedras, podríamos decir. Las piedras como una especie de entidad mental, ¿no? Porque yo puedo decir que todas esas son piedras. Pero no hay, no hay multiplicidad de una piedra en muchos entes, ¿no? A eso me refiero. Pero es a través de la división de esa piedra. Sí, claro. Dicha multiplicidad, digo, se da a través de la división. Claro, efectivamente. La división en acto de lo que antes era una piedra y ahora son múltiples piedras. En ese sentido, de nuevo, ¿no? Aristóteles pone el acento sobre los seres vivos porque fíjense que los seres vivos sexuados, no los asexuados, sino los sexuados, sin perder su unidad, pueden, lo que él va a llamar la inmanencia, ¿no? Son tan inmanentes que no, sin perder su propia unidad sustancial, pueden replicarse, generar uno semejante a sí. Los seres vivos asexuados tienen que dividirse ellos mismos, ¿no? Hay ciertas lombrices que para poder reproducirse se dividen, digamos, pierden partes para poder reproducirse. Y peor todavía en una piedra, o sea, la intimidad, el dentro que hay una piedra es nulo, ¿sí? Porque justamente, en realidad, no solamente que puede dividirse, sino que efectivamente antes fueron muchas piedras, ¿no? Entonces, yo les pongo esos dos primeros, o sea, todo este listado son de efectos formales de la cantidad. O sea, una sustancia por poseer cantidad, además, está en un solo lugar, es mensurable, es numerable, etcétera, ¿no? O sea, todos estos son efectos que produce la cantidad como accidente en una sustancia. Ahora, les marco los dos primeros, porque la discusión es cuál es el primero de esos efectos que tiene la cantidad en una sustancia. Entonces, vamos a ver que para algunos filósofos el efecto primario es la divisibilidad y para otros es la extensión o magnitud, ¿sí? Habíamos visto recién con Aristóteles que se dice que algo posee cantidad porque es divisible, o sea que parecería ser que el efecto formal primario, ¿cuál es el efecto fundamental que produce la cantidad en una sustancia? La divisibilidad, diría Aristóteles, que puede ser dividido. Pero hay otros comentadores de Aristóteles, Tomás de Bío, también conocido como el Cardenal Cayetano, o Juan Poinsot, también conocido como Juan de Santo Tomás, que en realidad van a decir, no, el efecto formal primario de la cantidad no es la divisibilidad, sino que es que poseen partes, porque algo es divisible por previamente poseer partes. Fíjense que yo les pongo esta idea, ¿no? El poseer partes implica que hay una cierta extensión o magnitud. Es decir, que el efecto fundamental no es que pueda algo ser dividido, sino que posee una extensión. Entonces, tener cantidad significa poseer una extensión. Por poseer extensión puede ser dividido, puede ser medido, puede, etcétera, ¿no? Ocupar un espacio, etcétera, etcétera, etcétera. Insisto, todo esto se da simultáneamente. Lo que estamos buscando es ese orden de naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que depende de otro? Entonces, en el caso de los efectos, bueno, está esta discusión, ¿no? Entre estos filósofos medievales, fíjense ya medievales y modernos, digamos, ya 1500, estamos 1500, 1600, pero que de alguna manera están volviendo a los pensadores escolásticos, que están volviendo a su vez a Aristóteles, ¿no? Entonces, bueno, esto quizás es un dato, bueno, de discusión, como también para ver que no todo se cierra con Aristóteles, sino que también puede haber discusiones, en este caso en torno a el efecto formal primario de la cantidad, ¿sí?
Bueno, no sé, preguntas, alguna cuestión. Em, la próxima clase sincrónica vamos a ver el tema de las cualidades. Voy a hacer un pequeño cambio en la actividad para este módulo. Ahí en el PDF a ustedes les aparece un análisis de algunos capítulos de la metafísica de Aristóteles. Eso lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la unidad 3, ¿sí? En la próxima. Voy a cambiar esa actividad, todavía no se las habilité, se las voy a habilitar la semana que viene, porque me interesa que podamos hacer una comparación entre esta posición de Aristóteles respecto de la cantidad con la posición de otro filósofo de la modernidad, que es René Descartes, que también va a hablar sobre el tema de la cantidad y le va a dar mucha importancia al tema de la cantidad. Entonces, me interesa, quizás como para esta unidad, les pido disculpas que les cambio sobre la marcha, pero me parece que puede ser más significativo intentar enfrentarse con dos posiciones distintas sobre un mismo tema. Entonces, obviamente, en Historia de la Filosofía Moderna lo van a estudiar con mucho más detalle, pero me parece interesante hacer un primer acercamiento a decir, bueno, a ver, acá tenemos una posición, la que estamos viendo ahora de Aristóteles, pero hay otro posicionamiento. A ver, cuando yo leo a Descartes, ¿está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo Aristóteles? ¿No lo está diciendo? ¿Qué está pasando ahí, no? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cuál es la discusión al menos? Poder identificar eso me parece que puede ser mucho más interesante como actividad, ¿no? Eh, entonces, bueno, les voy a dejar después un textito sobre la segunda meditación metafísica, que es donde está el famoso pienso, por lo tanto existo, y en donde él se va a preguntar justamente por la idea de extensión que encuentra en su mente. Y ahí va a ser interesante ver qué dice sobre la extensión, a diferencia de lo que sostiene Aristóteles, ¿sí? Obviamente entiendo que no estudiaron a Descartes, pero el tema es poder leer y a ver qué posición diferente encontramos con lo que dice Artigas, lo que dice Aristóteles, etcétera, ¿no? Bueno, eso. Bueno, no sé, ¿alguna cuestión que quieran plantear? No, disculpe, cuando usted dice que había una actividad ya en el PDF, Sí, usted dice que había una actividad como adosada al final de un texto porque yo no la leí. Por eso digo, abajo de todo tenés una consigna, lo último, cuando está terminando el PDF, tenés una consigna, pero no le des importancia por ahora al menos. ok, listo, perfecto. ¿El PDF de unidad 2 dice usted? Claro, claro. Ah, Al final de todo, aparece una consigna. Lo vamos a hacer, no se preocupen, ya llegará, pero me parece que es mejor dejarlo para la siguiente unidad, que vemos el tema de las causas, y nos metemos ahora un poquito más a discutir el tema de la cantidad. Me parece que puede ser más interesante. O sea, no le doy importancia a lo que diga un PDF como actividad, sino a lo que usted suba como actividad Sí, puntualmente en el No, módulo. sí, dentro del módulo, de lo que vos lees del módulo del PDF, hay cuestionarios. claro. Hay algunos cuestionarios que se repiten no solo en esta asignatura, sino que se repiten, por ejemplo, en seminario también. Sí, Pero sí, yo ya no nos sé si había eso pasado. yo no sé si eso es viejo de la forma en que se dictaba antes o qué. Yo nunca le di bola. O sea, es interesante porque por ahí uno saca para cuestionarse lo que va leyendo, pero uno no sabe si los tiene que resolver o no. Yo creo que no, ¿no? No, ustedes resuelvan lo que yo les voy poniendo en el aula como Claro. actividad específica, viste, con el link ahí para Ahí hacer. sí. Perfecto, a eso me refería, buenísimo. Bueno, muy bien, entonces. Dejamos acá.
Si no hay nada más. Cualquier cosa me escriben al foro, ahí está el foro de discusión, si quieren ir subiendo algún planteo que quieran hacer, también está todo habilitado, todo libre, ¿sí? Y bueno, les habilité el texto de Millán Puelles para el que quiera profundizar un poquito más sobre esto, y la semana que viene les voy a dejar el texto de Carr, ¿sí? Gracias. Bueno, nos vemos, Chao. que tengan buena Gracias. semana. Chao. Gracias. Chao, chao, gracias.